no es Jesús. La primera persona que conozcas después de la muerte te sorprenderá. Hoy vamos a abrir las Escrituras para abordar un tema que a todos, tarde o temprano, nos confronta de manera directa. Lo que sucede un segundo después de que cerramos los ojos en este mundo por última vez. Existe una idea sumamente arraigada en el pensamiento popular, una imagen idílica que se ha predicado en incontables funerales, que se susurra con ternura en las habitaciones de los hospitales y que se ha transmitido con muy buena intención de generación en generación. Esa idea nos dice que en el milisegundo exacto en que nuestro corazón se detiene, abriremos los ojos en la eternidad y lo primero que veremos de forma inmediata será el rostro de Jesús, esperándonos con los brazos abiertos. Es, sin duda alguna, un pensamiento reconfortante. Nos da una profunda paz imaginar que el Salvador estará en la puerta misma de la muerte física para recibirnos en persona. Pero, ¿qué dirías si hoy, a la luz de la bendita palabra de Dios, te mostrara que la Biblia pinta un panorama mucho más estructurado, más profundo y mucho más misterioso de lo que solemos imaginar? ¿Qué pasaría si el primer ser que encuentres al cruzar el umbral de la muerte no sea Jesús en persona, sino alguien o algo completamente distinto que Él ha enviado en su representación? Queridos hermanos, quiero que me acompañen en este viaje con un corazón abierto y reverente. Esto no se trata de lanzar teorías extrañas, ni de especular con el miedo, ni de promover doctrinas fuera de la ortodoxia cristiana. Al contrario, nos vamos a sumergir con absoluta honestidad en el texto sagrado. El propósito de este mensaje no es infundir temor en tu alma. El perfecto amor echa fuera todo temor. El propósito de Logos hoy es traerte verdad, porque la verdad nos prepara, la verdad nos afirma y la verdad nos otorga una claridad celestial en medio de un mundo lleno de tradiciones y verdades a medias. Para la perspectiva del cielo, la muerte física no es un punto final, ni un abismo de la nada. Es simplemente una transición. Es una puerta que se abre, un velo que se levanta. Y aunque el Señor en su soberana sabiduría no nos dejó un manual con cada minúsculo detalle cronológico de ese instante, la realidad es que las Sagradas Escrituras contienen muchísimas más pistas, revelaciones y verdades de las que pensamos. Dios nos ha dejado destellos de luz para que comprendamos quiénes están allí cuando el espíritu se desprende de este cuerpo terrenal. ¿Y qué es lo primero que contemplarán nuestras almas en los primeros segundos de la eternidad? Por eso, te invito a inclinar tu oído y tu corazón a esta enseñanza. Olvidémonos por un momento de lo que nos han contado las películas o la cultura popular y permitamos que la voz del Espíritu Santo, a través de la Biblia, hable más fuerte que nuestros propios sentimientos. Comprender quién nos recibirá primero al otro lado del velo no solo va a desafiar tus suposiciones, sino que tiene el poder de transformar radicalmente la manera en la que estás viviendo tu vida cristiana el día de hoy. Amados hermanos, para comprender realmente quién nos recibirá al otro lado del velo, primero debemos colocarnos exactamente en el límite de la existencia terrenal. Visualicemos por un momento ese instante definitivo. El corazón humano late por última vez. El aire abandona los pulmones, las funciones biológicas se detienen y el cuerpo físico que nos acompañó durante toda nuestra jornada en la tierra simplemente da su último suspiro. En ese preciso segundo, el mundo que nos rodea, con todas sus urgencias, sus ruidos, sus afanes, sus posesiones materiales y sus dolores, se desvanece por completo. Todo lo que antes parecía tan real, tan tangible y tan imperioso, deja de existir en un abrir y cerrar de ojos. Y es aquí donde surge la gran pregunta que ha resonado en el corazón de la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa exactamente un milisegundo después? Muchas filosofías humanas y corrientes seculares intentan convencernos de que la muerte es el fin absoluto, una caída en la no existencia o una disolución en la nada. Otras corrientes sugieren que el alma entra en un estado de letargo prolongado, flotando en una especie de limbo inconsciente, vagando sin rumbo por la tierra como energía errante,
o durmiendo durante siglos en un estado de suspensión total hasta que ocurra un evento cósmico en el futuro. Pero la palabra de Dios destruye por completo estas suposiciones. La Biblia nos enseña con absoluta claridad que la muerte no es una extinción ni un sueño inconsciente, sino una transición espiritual inmediata, consciente y profundamente personal. Para entender el orden de este acontecimiento, debemos ir al libro de Eclesiastés, en su capítulo 12, versículo 7, donde el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela una verdad fundamental sobre nuestra composición de diseño. Las Escrituras dicen: «Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Detengámonos un momento a meditar en el peso teológico de estas palabras. Este pasaje nos marca una separación de caminos inmediata. El contenedor material, este cuerpo hecho del barro de la tierra, regresa al suelo, pero tu verdadero yo, tu ser eterno, la esencia espiritual que posee conciencia, memoria y personalidad, no se queda en la tumba, ni se disuelve en el aire, sino que viaja instantáneamente de regreso al ámbito de lo eterno. No hay un solo indicio en la sana doctrina bíblica que apoye la idea de que los espíritus de los fallecidos se quedan merodeando en los pasillos de los hospitales, o vigilando sus antiguas casas, o buscando cerrar ciclos pendientes en el mundo físico. La partida es un boleto sin retorno y es inmediata. Esta inmediatez espiritual nos la confirmó el propio Señor Jesús en uno de los momentos más cruciales y gloriosos de la historia de la redención. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 43, nos encontramos en la escena del Calvario. Al lado de nuestro Salvador se encuentra un criminal arrepentido. Un hombre que en sus últimos minutos de vida reconoce la majestad de Cristo y le suplica: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». La respuesta de Jesús no fue una promesa a largo plazo. No le dijo que tendría que esperar en un lugar de purificación, ni le dijo que se dormiría hasta la resurrección final. Las palabras del Maestro fueron categóricas, divinas y determinantes. «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Hermanos de Logos, la palabra hoy empleada por el Hijo de Dios es una de las declaraciones más poderosas de todo el Nuevo Testamento. Nos demuestra de manera irrefutable que la muerte para el creyente no es una sala de espera fría y oscura, sino una puerta de acceso directo a la dimensión celestial. En el mismo día en que aquel malhechor expiró en la cruz romana, su alma ya estaba experimentando las delicias del paraíso. Sin embargo, es justamente en este punto de la revelación donde se introduce el giro teológico que desafía la tradición popular. Aunque Jesús le aseguró a este hombre que ese mismo día estaría con él en el paraíso, si analizamos el trasfondo de las Escrituras, descubrimos un detalle asombroso. Jesús mismo no fue el encargado de bajar a la cruz a tomar de la mano el alma del ladrón para escoltarla personalmente a través del cosmos espiritual. Sabemos que, textualmente, el cuerpo de Jesús fue sepultado y su obra continuó en las dimensiones espirituales. Pero el traslado de las almas al reino de la luz cuenta con un protocolo celestial específico. Con frecuencia asumimos de manera automática que al despertar al otro lado abriremos los ojos directamente ante la presencia física del trono de Cristo. Y aunque es una verdad absoluta que todo creyente comparecerá ante el Señor, la Biblia nos revela de forma muy sutil, pero contundente, que el primer rostro que contemplaremos no pertenece al Hijo de Dios, sino a los seres que Él ha designado para nuestra recepción. Para descorrer por completo el velo y comprender quiénes son esos seres encargados de recibirnos, debemos acudir a una de las parábolas más descriptivas, profundas y reveladoras que el Señor Jesús compartió con sus discípulos. Nos referimos a la historia del hombre rico y el mendigo Lázaro, plasmada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. En el versículo 22 de ese pasaje, el Maestro nos regala una mirada directa, un cuadro sin filtros de lo que ocurre en los ámbitos espirituales invisibles al ojo humano, en el instante de la muerte de un santo. La Escritura dice textualmente:
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Detengámonos a analizar con lupa teológica esta declaración del Hijo de Dios. Prestemos atención a los verbos. El texto no dice que el alma de Lázaro flotó a la deriva por el espacio sideral, ni que caminó sola por un túnel oscuro, ni que tuvo que buscar a tientas el camino hacia el reino de los cielos. Dice que fue llevado por los ángeles. Fue escoltado, cargado y sostenido por seres espirituales. Y es fundamental recalcar que Jesús no estaba usando una metáfora poética, ni estaba inventando una alegoría fantasiosa para entretener a la multitud. Nuestro Salvador, quien conoce a la perfección el mundo espiritual porque de allá descendió, estaba describiendo una realidad literal, un protocolo divino que se activa en las regiones celestes cada vez que un hijo de Dios dobla sus rodillas ante la muerte física. Esto nos presenta una verdad verdaderamente reconfortante y profunda que debe impactar nuestra fe. Los ángeles del Señor no son simples figuras decorativas, ni seres de mitología con alas que adornan los vitrales de los templos o las imágenes navideñas. De acuerdo con el testimonio completo de la palabra de Dios, los ángeles son ejércitos de seres espirituales reales, majestuosos, poderosos y con una inteligencia superior que se encuentran constantemente en misiones específicas bajo las órdenes directas del trono de la gracia. Para confirmar esto, el autor de la epístola a los Hebreos, en su capítulo 1, versículo 14, nos deja una definición magistral de la naturaleza y el propósito de estos seres, lanzando una pregunta retórica que resuena con poder. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¡Aleluya! Hermano que escuchas Logos, esa promesa te incluye a ti. Le pertenece a cada creyente que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Los ángeles del Altísimo están asignados para servirte, para protegerte y para ministrar a tu vida. Y lo más glorioso de esta verdad es que este servicio ministerial y de cuidado no se limita únicamente a tu caminar mientras estás vivo sobre la tierra. Ese servicio se extiende, se intensifica y se perfecciona precisamente en el momento en que realizas tu transición hacia la eternidad. Cuando Lázaro cerró sus ojos en la tierra, cubierto de llagas y sumido en la pobreza material, el mundo físico lo ignoró, pero el mundo espiritual se movilizó de inmediato. Dios no envió un carro de fuego genérico, envió una comitiva de ángeles reales con una asignación clara: recoger el alma de su siervo y transportarla con honores celestiales hacia el lugar de descanso eterno. Esos ángeles conocían a Lázaro, sabían exactamente dónde estaba, conocían su nombre y estaban listos, esperando el momento exacto de su último suspiro para entrar en acción. Si tú perteneces a Jesucristo, si has rendido tu vida a su señorío, tienes la absoluta garantía bíblica de que vas a experimentar exactamente esa misma maravillosa realidad. En el preciso instante en que tu vida terrenal llegue a su fin, tu experiencia no será fría, no estarás en la oscuridad, ni experimentarás el terror de la soledad absoluta en un universo desconocido. Al contrario, lo primero que contemplarán tus ojos espirituales al abrirse en esa nueva dimensión será el resplandor de los mensajeros de Dios. Estarán allí, de pie junto a ti, no por coincidencia, sino por un decreto y un diseño del Padre Celestial. Trata de imaginar por un momento la majestuosidad de esa escena, despertar en el reino del Espíritu y encontrarte cara a cara con seres celestiales radiantes, llenos de la gloria y de la paz que inundan el cielo, mirándote con un amor profundo y listos para llevarte a tu verdadero hogar. Quizás te llamen por tu nombre con una voz que transmitirá una calma infinita, quizás pronuncien palabras de consuelo y victoria de parte de Dios, o quizás sientas una familiaridad tan profunda con ellos que los reconocerás al instante, comprendiendo que fueron los mismos que te guardaron de peligros invisibles durante tu vida en la tierra. El Salmo 91, versículo 11, nos respalda con poder al declarar:
pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Hermano, esa asignación divina no caduca cuando tu cuerpo muere. Si acaso, es en el momento de la muerte cuando esa promesa se manifiesta en su máxima y más gloriosa expresión. Al comprender que los ángeles del Señor son nuestros primeros acompañantes en este viaje, es inevitable que una pregunta profunda comience a latir en nuestro corazón. ¿Quién más podría estar allí? Cuando cruzamos el umbral de la eternidad y el velo se levanta por completo, ¿habrá alguien más observando, esperando o siendo testigo de nuestro regreso a casa? Para hallar una respuesta sólida, debemos acudir a la epístola a los Hebreos, en su capítulo 12, versículo 1, donde se nos revela una de las realidades más fascinantes del mundo invisible. El texto sagrado nos dice de manera contundente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, detengámonos un segundo a desmenuzar esta profunda palabra. El escritor bíblico no dice que somos observados desde una distancia remota y fría, ni que somos recordados con simple nostalgia. Dice que estamos rodeados, cercados por una grande nube de testigos. En la teología bíblica, esta impresionante nube de testigos hace referencia directa a los santos que han partido antes que nosotros. Aquellos hombres y mujeres que vivieron por la fe, que corrieron su carrera con paciencia y que hoy habitan plenamente conscientes en la presencia misma del Dios vivo. Ellos no se encuentran en un estado de letargo o de inactividad pasiva. Al contrario, forman parte de una asamblea celestial activa, un auditorio divino que celebra las victorias de la Iglesia en la tierra y que presencia con gozo el avance del plan redentor de Dios, incluyendo el instante glorioso en el que un alma redimida termina su milicia terrenal y da su primer paso en la eternidad. A raíz de esto, muchos creyentes se preguntan con legítima emoción: ¿significa esto que al morir seré recibido por mis seres queridos que partieron en la fe? ¿Estará allí un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo o aquellos hermanos de la Iglesia que nos precedieron en el camino al cielo? Aunque debemos ser sumamente respetuosos y prudentes de no afirmar de forma dogmática lo que la Escritura no detalla minuciosamente, la realidad es que el testimonio bíblico nos da razones de sobra para considerar que el cielo nos depara un hermoso reencuentro. Recordemos, por ejemplo, el glorioso pasaje de la transfiguración de nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Cuando el Salvador sube al monte y su gloria divina se manifiesta de manera visible, ¿quiénes aparecen hablando con él? Las Escrituras nos dicen que aparecieron Moisés y Elías. Ellos no se presentaron como sombras abstractas, ni como energías sin identidad. Eran realidades tangibles, reconocibles, con voz y con una presencia perfectamente definida. Esto nos demuestra una verdad fundamental sobre el reino del Espíritu. No es un lugar estático ni impersonal, sino un ámbito lleno de vida, de memoria y de comunión real entre los redimidos. Asimismo, a lo largo de las Escrituras, vemos destellos que sugieren que los santos en el cielo están profundamente conectados e interesados en el desarrollo de los planes de Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, se nos muestra a los mártires en el cielo clamando con perfecta conciencia: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Ellos saben lo que está ocurriendo. Conservan su memoria, les importa la justicia de Dios y celebran cada victoria. Por lo tanto, sostener la bendita esperanza de que nuestra transición no será un momento de absoluta soledad teológica, sino un regreso a casa, es perfectamente coherente con la palabra de Dios. Es muy probable que al cruzar el velo de la mano de tus escoltas celestiales, seas recibido con una ovación de júbilo por la gran familia de la fe, y tal vez, por la gracia del Padre, el primer rostro humano que contemples en la luz de la eternidad no sea el de un extraño, sino el de alguien que oró por ti en la tierra, alguien que te habló de Cristo, o un ser amado que te precedió en la carrera y que hoy te recibe con los brazos abiertos en la antesala de la gloria celestial. Esto no es sentimentalismo humano,
Es una esperanza viva y bendita cimentada en la comunión eterna de los santos. Hermanos de Logos, hasta este punto de nuestro viaje hemos caminado por senderos de profunda luz, consuelo y esperanza celestial. Hemos hablado de escoltas angelicales, de una gran nube de testigos y de un regreso a casa lleno de júbilo y comunión. Pero el compromiso inquebrantable de este canal es predicar todo el consejo de Dios con absoluta fidelidad y sin recortar las verdades que confrontan. Por eso tenemos que detenernos a analizar una realidad sumamente solemne, profunda y estremecedora que la Biblia nos presenta con total claridad. No todas las almas reciben esta bienvenida celestial, ni todas las transiciones al otro lado del velo se visten de paz y de luz. Al cruzar el umbral de la muerte, se activa de forma automática una gran separación espiritual, dividiendo el destino eterno del ser humano en dos caminos completamente opuestos. Para comprender la magnitud de este suceso, debemos regresar con reverencia al texto de Lucas capítulo 16. El Señor Jesús continúa relatando lo que ocurrió después del último suspiro de ambos hombres, y las Escrituras nos muestran un contraste que debería sacudir la apatía de cualquier corazón. El versículo 22 nos dice que murió el mendigo Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero inmediatamente después, el texto añade con una sobriedad impactante: murió también el rico y fue sepultado. Fijémonos con detenimiento en el peso de las palabras del Maestro. Para el hombre rico no hubo mención de comitivas celestiales, ni de escoltas angelicales de honor, ni de un traslado glorioso a través de las regiones celestes. Lo único que el mundo físico pudo registrar fue su sepelio terrenal, un funeral rodeado de opulencia material, pero completamente desprovisto de cobertura espiritual. Y el versículo 23 nos revela el despertar inmediato de su alma al otro lado del velo. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amada Iglesia, esto no es un cuento de terror inventado para asustar a los niños, ni una simple fábula de moralidad. Es el Hijo de Dios descorriendo la cortina del mundo invisible para advertirnos sobre una realidad teológica inapelable. En el mismo instante en que ambos hombres murieron, se ejecutó una separación radical e irreversible. Uno despertó rodeado de consuelo y seguridad. El otro abrió los ojos sumido en el tormento y la más absoluta soledad espiritual. Es de vital importancia comprender que esta gran línea de separación que dividió a Lázaro del hombre rico no estuvo determinada por su nivel socioeconómico, ni por sus posesiones materiales, ni por sus obras externas. La diferencia fundamental radicó en su relación con Dios. Mientras Lázaro había depositado su fe y su confianza en el Altísimo en medio de su sufrimiento en la tierra, el hombre rico había decidido vivir una vida de absoluta autosuficiencia, dándole la espalda al Creador y endureciendo su corazón ante su palabra. Su destino eterno no fue un castigo arbitrario, sino la consecuencia directa e inmediata de haber rechazado a Dios en vida. Y aquí nos encontramos con un detalle que debe hacernos reflexionar con profundo temor reverente. Así como las Sagradas Escrituras nos revelan que los santos ángeles son enviados para cargar y escoltar las almas de los redimidos, la misma palabra de Dios nos advierte que existen seres de oscuridad y ángeles de juicio asignados para el día del apartamiento final. En el Evangelio según San Matthew, capítulo 13, versículos 41 y 42, el mismo Jesús declara con autoridad soberana: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Hermanos, la Biblia nos enseña que el juicio de Dios es santo, justo y definitivo. Para el creyente que ha sido lavado por la sangre de Cristo, el momento de la muerte física representa el fin de las lágrimas y el comienzo de la gloria perfecta. Pero para aquella persona que decide cruzar esa línea en un estado de impenitencia, habiendo rechazado el regalo gratuito de la salvación, el despertar al otro lado del velo se convierte en el inicio de una separación eterna de la presencia del Padre.
Por lo tanto, la gran e inquietante pregunta que resuena hoy en Logos es: ¿qué tipo de seres estarán esperando en el momento en que des tu último suspiro? ¿Serán mensajeros de gloria enviados para llevarte al paraíso, o será el amargo despertar de quien se encuentra desprovisto de la gracia de Dios? Conocer esta verdad no es para llenarnos de pánico, sino para hacernos reaccionar y valorar el peso eterno de nuestras decisiones hoy. Hermanos de Logos, después de escudriñar con profundo temor reverente la gran separación que ocurre en los ámbitos espirituales inmediatamente después de la muerte, es momento de regresar a la gran interrogante que dejamos suspendida en el aire desde el principio de este mensaje. ¿Qué pasa entonces con nuestro amado Señor Jesús? Si Él no es el primer rostro visible que contemplamos al cruzar el umbral, porque ha delegado nuestra transportación a sus santos ángeles, ¿en qué momento exacto nos encontramos cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores? La respuesta que nos brindan las Sagradas Escrituras es tanto de una hermosura indescriptible como de una solemnidad absoluta. Para el creyente, el encuentro con Jesucristo no es un mito difuso, sino una cita divina, un decreto celestial garantizado. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo nos sitúa frente a esta realidad con palabras contundentes: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Prestemos extrema atención a la fuerza teológica de este texto. El apóstol no dice que probablemente o que tal vez compareceremos. Utiliza la palabra necesario. Es una cita a la que ningún ser humano faltará. El encuentro con el Hijo de Dios está fijado en el calendario de la eternidad. Sin embargo, para ti que escuchas Logos y has entregado tu vida al servicio del Maestro, este encuentro no debe ser una fuente de terror o angustia. Para el Hijo de Dios, este escenario es conocido doctrinalmente como el Bema o el Tribunal de Cristo. Es de vital importancia que marquemos una distinción teológica fundamental. El Tribunal de Cristo no es un juicio de condenación eterna, ni una corte penal donde se determinará si entras al cielo o eres arrojado al infierno. Tu salvación no se decide en ese momento. Tu salvación fue ganada y liquidada por completo en la cruz del Calvario, cuando clamaste por el perdón de tus pecados y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos capítulo 8, versículo 1, lo respalda con poder absoluto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tu nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de este encuentro cara a cara con Jesús? El Bema es, en realidad, una plataforma de evaluación de recompensas. Es el momento glorioso en el que el justo juez examinará las obras, las intenciones del corazón, el servicio y la fidelidad con la que administraste la salvación que Él te regaló en vida. No comparecemos como criminales ante un juez hostil, sino como siervos ante su Señor para rendir cuentas de los talentos recibidos. Imagina la belleza indescriptible de ese instante. Después de haber sido transportado por la comitiva de ángeles y haber cruzado los portales celestiales, el velo del trono se aparta y finalmente contemplas al león de la tribu de Judá, al cordero inmolado que dio su vida por ti. Tus ojos verán sus manos heridas, las marcas de los clavos que pagaron tu libertad, y su mirada no destilará ira, sino un amor incomprensible, puro y restaurador. Allí, el Señor tomará tu vida y pasará tus obras por el fuego santo de su verdad, no para destruirte, sino para refinar y recompensar cada oración secreta, cada lágrima derramada por las almas, cada acto de amor al prójimo y cada palabra de testimonio que compartiste en la tierra. Será el momento en el que se entregarán las coronas incorruptibles de las que nos habla el Nuevo Testamento, la corona de justicia, la corona de vida, la corona de gloria. Escucharás de su propia boca las palabras más dulces que un oído humano pueda anhelar jamás. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Jesús te está esperando en el trono de recompensa. Él es el destino final de tu viaje, el galardón supremo de nuestra fe. Hermanos de Logos, después de contemplar la gracia indescriptible del tribunal de Cristo para los redimidos, la fidelidad a la palabra de Dios nos obliga a mirar el otro lado de la moneda teológica. Así como hay un encuentro lleno de amor, coronas y recompensas para el Hijo de Dios, existe un encuentro drásticamente diferente, solemne y estremecedor para aquellos que deciden cruzar el umbral de la muerte sin haber aceptado el sacrificio de Jesús. Cada ser humano que ha pisado este planeta tendrá una cita con el Hijo de Dios. Nadie puede escapar de su presencia. La gran diferencia radica en el rol en que lo vas a conocer. O te encuentras con Él como tu Salvador y abogado en el bema, o comparecerás ante Él como el juez justo y supremo de todo el universo. Para comprender la magnitud de este segundo escenario, debemos trasladarnos al libro de Apocalipsis, en su capítulo 20, versículos 11 y 12. El apóstol Juan, bajo la guía del Espíritu Santo, plasma una visión que debería hacer temblar los cimientos de cualquier corazón alejado de la gracia. La Escritura dice: «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios». Hermanos de Logos, detengámonos a meditar en el peso de esta revelación. Este pasaje nos describe lo que la teología bíblica denomina el juicio del gran trono blanco. Este no es un lugar de recompensas ni de distribución de coronas. Esta es la corte final de sentencia para la humanidad impenitente. Quien está sentado en ese trono es el mismo Jesucristo, revestido de su absoluta majestad y justicia divina. Aquellas personas que en la tierra se burlaron de su nombre, que consideraron su sacrificio en la cruz como algo insignificante, o que simplemente postergaron su decisión espiritual, prefiriendo vivir bajo sus propios términos, tendrán que ponerse de pie frente a su mirada de fuego santo. El texto nos dice que en ese momento los libros fueron abiertos. En esas páginas celestiales se encuentra el registro meticuloso, exacto e inalterable de cada obra, cada palabra ociosa, cada pensamiento oculto y cada pecado que no fue lavado por la sangre del Cordero. No habrá espacio para excusas, ni para argumentos humanos, ni para apelar a las buenas intenciones. Ante la luz de la santidad de Cristo, toda la justicia propia del ser humano se desvanece como trapos de inmundicia. Y el versículo 15 de ese mismo capítulo concluye con la sentencia más dolorosa y definitiva de todas las Escrituras: «Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Dios no arroja a las personas al sufrimiento eterno por un deseo de destrucción arbitraria. El ser humano se condena a sí mismo al rechazar voluntariamente la única puerta de escape y salvación que el Padre proveyó a través de su Hijo. Si pasas por este mundo rechazando la oferta de amor de Jesús, el día del juicio no podrás reclamar su misericordia, porque ya habrás elegido voluntariamente pasar la eternidad sin Él. Por eso, este mensaje que hoy compartimos en Logos es tan urgente. El despertar al otro lado del velo revela que Jesús no es el primer rostro que te recibe para darte un abrazo de bienvenida automático si decidiste vivir de espaldas a Él. En lugar de eso, su presencia te aguarda al final del camino como la autoridad máxima que sellará tu destino eterno de acuerdo a la decisión que tomaste en vida. Esta verdad no se comparte para causar un pánico destructivo, sino para despertar las conciencias del letargo espiritual. Hoy, mientras todavía hay aliento en tus pulmones y el corazón late en tu pecho, Jesús extiende sus manos y te ofrece ser tu abogado. Si le entregas tu vida hoy, el día de mañana no tendrás que enfrentar el terror del gran trono blanco, sino el abrazo glorioso de tu Redentor. Amados hermanos de Logos, después de profundizar en la solemnidad de los juicios y en el destino final de las almas, es momento de levantar nuestra mirada hacia la majestuosidad del lugar que nos espera. A lo largo de la historia, la humanidad se ha hecho las mismas preguntas una y otra vez. ¿Cómo es realmente el mundo invisible?
¿Qué aspecto tiene la dimensión celestial que recorreremos junto a los ángeles? ¿Qué es lo primero que impactará nuestros sentidos espirituales al cruzar el umbral de la muerte? Aunque la mente humana, limitada por el tiempo y el espacio, no puede contener la inmensidad de la gloria de Dios, las Sagradas Escrituras no nos dejan a oscuras. La Biblia contiene ventanas proféticas maravillosas, momentos específicos en la historia de la redención donde el Espíritu Santo apartó el velo de la realidad material y permitió que ojos humanos contemplaran los misterios del reino invisible. Esos destellos no fueron entregados para saciar una simple curiosidad intelectual, sino para despertar en la Iglesia un profundo sentido de reverencia, adoración y expectación santa. Para comprender la atmósfera que rodea el entorno celestial, debemos trasladarnos al libro de Apocalipsis, específicamente al capítulo 4. El apóstol Juan se encuentra exiliado en la isla de Patmos, cuando de pronto experimenta una visitación soberana. Las Escrituras describen que una puerta se abrió en el cielo y Juan fue arrebatado en el Espíritu. ¿Y qué fue lo primero que impactó la vista del anciano apóstol? El texto nos dice que no vio una neblina vaga o un paisaje abstracto. Lo primero que describe con absoluta precisión es la existencia de un trono, y sobre el trono, la presencia radiante del Dios omnipotente. Juan contempla un despliegue celestial colosal, relámpagos, truenos y voces que emanan del trono, un mar de vidrio semejante al cristal. 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro y 4 seres vivientes llenos de ojos que no cesan el día ni la noche de proclamar la santidad del Creador. La atmósfera del mundo invisible está completamente saturada de una adoración viva, vibrante y abrumadora. Es un reino perfectamente organizado, poblado por huestes celestiales y santos que rinden sus coronas ante la soberanía del Cordero. De igual manera, siglos antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías experimentó una apertura espiritual similar, plasmada en el capítulo 6 de su libro. El profeta declara: «Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenas el templo». Isaías describe la presencia de los serafines, seres ardientes de gloria que cubrían sus rostros y sus pies ante la pureza del Altísimo, clamando a una sola voz: «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». El impacto de este escenario fue tan fuerte que los quicios de las puertas de los ámbitos espirituales se estremecieron y el profeta cayó sobre su rostro consciente de su propia condición humana ante la presencia del Dios Santo. Hermanos de Logos, analicemos con detenimiento un patrón teológico asombroso que se repite tanto en la visión de Isaías como en la de Juan en Apocalipsis. En ninguna de estas experiencias sobrenaturales vemos que el ser humano sea recibido de manera inmediata por Jesús de forma casual o informal, en la entrada del plano espiritual. En ambos casos, el enfoque absoluto, primario e inmediato del observador se dirige hacia la majestuosidad del trono, la magnificencia del entorno y la abrumadora santidad de la dimensión celestial. Esto nos revela que el cielo no es un espacio diseñado para el antropocentrismo, es decir, no gira en torno al ser humano. El cielo es absoluta e inquebrantablemente teocéntrico. Cristo está allí, gobernando con autoridad suprema a la diestra del Padre, pero su posición es de una soberanía tan excelsa que el alma que ingresa a esa dimensión primero es impactada por el peso de la gloria, la belleza de los ejércitos celestiales y la escala cósmica del trono antes de presentarse formalmente ante el Rey. Él es el centro, la fuente y la luz de todo ese reino, y comprender la grandeza del lugar que nos recibirá nos ayuda a despojarnos de cualquier concepto humanizado o simplista de la eternidad, preparándonos para unirnos al coro eterno que rinde gloria al que vive por los siglos de los siglos. Para profundizar aún más en este maravilloso diseño del orden celestial, las Sagradas Escrituras nos regalan un ejemplo histórico e inspirador en el Nuevo Testamento. Nos referimos al momento cumbre de la vida de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva,
cuyo testimonio quedó grabado con letras de oro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo 7. Contextualicemos por un momento la escena. Esteban se encuentra ante el concilio religioso lleno del Espíritu Santo, predicando la verdad de Cristo con una valentía inquebrantable. Las autoridades, con los corazones endurecidos por el orgullo y el pecado, se enfurecen a tal grado que deciden arrastrarlo fuera de la ciudad para apedrearlo. En medio de esa atmósfera de violencia física, dolor y rechazo terrenal, algo glorioso ocurre en las regiones celestes. El versículo 55 nos dice: «Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios». Hermanos de Logos, detengámonos un segundo a contemplar este cuadro espiritual tan revelador. El texto nos muestra que antes de que las piedras golpearan su cuerpo y su alma abandonara la tierra, Dios abrió sus ojos espirituales para concederle una visión del destino inmediato que le aguardaba. Y en el versículo 56, Esteban exclama con gozo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Analicemos con detenimiento la postura en la que Esteban ve a nuestro amado Salvador. En el resto de las Escrituras, cuando se habla de la ascensión de Cristo, la Biblia utiliza constantemente la expresión de que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, denotando que su obra de redención en la tierra había concluido y que ahora ocupaba su posición de reposo, autoridad y gobierno soberano. Sin embargo, en el instante en que el primer mártir de la Iglesia está por cruzar la línea de la muerte, Esteban no ve a Jesús sentado, lo ve de pie. ¿Qué nos enseña esta sutil pero profunda revelación sobre el reino invisible? Nos demuestra que Jesucristo no es un monarca distante o indiferente a los sufrimientos de su Iglesia. Él estaba de pie en su posición de autoridad suprema, reconociendo el sacrificio de su siervo, validando su fidelidad y extendiendo su soberana aprobación sobre la vida de Esteban. Pero prestemos atención a un detalle fundamental en el orden de la transición. Jesús estaba allí en la gloria, visible desde la distancia celestial, esperando el arribo del alma de su Hijo, pero no descendió de forma antropomórfica a la tierra a detener las piedras o a tomar el espíritu de Esteban con sus propias manos físicas. Esteban comprendió perfectamente el protocolo del cielo. En su último suspiro, en el versículo 59, clamó diciendo: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Él sabía que su alma iba directo al trono del Rey, pero que el viaje y el acceso a esa dimensión de majestad estaban resguardados por el orden que Dios ha establecido. Ver a Jesús de pie a la diestra del Padre nos da la absoluta certeza de que el Señor monitorea cada uno de nuestros pasos y celebra nuestra llegada a la patria celestial. Él es el Rey que nos espera en el trono, el soberano que ha conquistado la muerte y que garantiza que nuestro arribo a la dimensión eterna no sea un evento caótico, sino un acto de justicia, victoria y gloria real. Cada lágrima, cada prueba y cada herida sufrida por causa del Evangelio en la tierra encuentra su validación eterna en el momento en que contemplamos al Rey de pie, listo para darnos la bienvenida a su reino eterno. Hermanos de Logos, después de haber caminado a través de estas profundas revelaciones bíblicas, comprendiendo el servicio de los escoltas angelicales, la presencia de la gran nube de testigos, la seriedad de la gran separación y la majestuosidad de nuestro encuentro con el Rey en su trono, es momento de traer toda esta verdad al terreno de nuestra realidad diaria. Es momento de hacernos la pregunta más práctica e imperiosa de nuestra vida cristiana. ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿De qué manera debe transformar mi rutina el saber exactamente quién me recibirá un segundo después de mi muerte física? La respuesta es tan simple como tajante. Conocer la verdad sobre la eternidad debe cambiar por completo el orden de tus prioridades en el tiempo presente. La muerte no es el fin del camino, sino el inicio del verdadero trayecto, y tus primeros momentos en la eternidad van a estar determinados de forma matemática e irrevocable por las decisiones espirituales que tomes el día de hoy en la tierra.
Saber que los santos ángeles del Altísimo están listos por asignación divina para cargar tu alma y llevarte con honores al paraíso de Dios debe inundar tu ser de una paz inquebrantable. Pero esa paz le pertenece única y exclusivamente a aquellos cuyas vidas han sido rendidas por completo al señorío de Jesucristo. Saber que no todos disfrutan de esa comitiva de luz, sino que muchos despiertan en el abismo de la soledad y el tormento por haber ignorado al Creador, debe hacernos reaccionar con un santo temor reverente. El autor de la Epístola a los Hebreos, en su capítulo 9, versículo 26, nos deja una de las advertencias más solemnes de todo el texto sagrado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, prestemos atención. Amada Iglesia, las Escrituras destruyen de un solo golpe cualquier teoría humana sobre la reencarnación, las segundas oportunidades después de la muerte, las purificaciones posteriores en lugares intermedios o los rezos que puedan cambiar el destino de un alma que ya partió. No hay segundos intentos una vez que el aire abandona tus pulmones. La línea de meta de esta vida terrenal sella de manera automática tu condición para los próximos millones de años. Esto significa que cada paso que das hoy, cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que albergas y la forma en la que decides administrar tu fe, resuenan de manera directa en el eco de lo eterno. Imaginemos por un momento la imprudencia de un viajero que llega al aeropuerto con la intención de cruzar el océano, pero no lleva consigo un pasaporte válido, no tiene un pase de abordar, no ha comprado un boleto y no tiene la menor idea de cuál es el destino del avión. Ninguno de nosotros cometería una insensatez de ese tamaño para un viaje terrenal de unas cuantas horas. Entonces, ¿por qué permitimos que tantas personas caminen por el mundo arriesgando la seguridad de su alma eterna? Este mundo material en el que habitamos no es nuestro destino final. Es simplemente la sala de embarque. Tu vida terrenal es una breve escala, una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La eternidad es el destino definitivo, y Jesucristo es el único boleto, el único pasaporte y el único camino seguro que garantiza un traslado libre de terror y lleno de gloria. Si le perteneces a Él, no tienes por qué mirar al futuro con ansiedad. Cuando llegue tu momento, las regiones celestes se abrirán. Los mensajeros del Padre acudirán a tu encuentro y la patria celestial se vestirá de fiesta para darte la bienvenida a casa. Amados oyentes y hermanos de nuestro canal Logos, hemos llegado al punto cumbre de este mensaje, al lugar donde la teología se convierte en un llamado directo al corazón. Regresemos por un instante a la pregunta con la que abrimos esta enseñanza. Si la primera criatura que encuentres un segundo después de morir no es Jesús en persona, sino sus majestuosos ángeles escoltándote hacia el trono, ¿estás realmente preparado para lo que tus ojos van a contemplar? Para el Hijo de Dios, este panorama no trae confusión, sino una profunda adoración, porque comprendemos que aunque el Salvador no sea el rostro inmediato en la puerta de entrada, Él sigue siendo la razón absoluta, el fundamento y la causa por la cual seremos bienvenidos en la gloria. No entraremos al cielo por nuestros propios méritos, ni por haber sido personas moralmente aceptables, ni por la cantidad de veces que asistimos a un templo. Entraremos porque el Cordero de Dios pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario, anotó nuestro nombre en su libro de la vida y nos otorgó el derecho legal de ser llamados hijos del Altísimo. Pero si hoy estás escuchando este mensaje y en tu corazón sabes que has vivido una fe basada únicamente en la rutina, en los conceptos humanos o en una religión fría y distante, este es el momento oportuno para despertar del letargo. Dios te ha traído a Logos el día de hoy no para dejarte una información intelectual, sino para hacerte una invitación de amor y de salvación de carácter urgente. La diferencia entre despertar rodeado de ángeles de gloria o despertar en la angustia de la separación eterna depende enteramente de una sola cosa: pasar de la religión a una relación real, íntima y transformadora con Jesucristo. Hoy, mientras el Espíritu Santo redarguye las conciencias y la gracia del Padre sigue extendida,
Tú puedes asegurar tu pasaje eterno. No esperes a que el corazón deje de latir. No arriesgues tu eternidad apostando a que tendrás tiempo en el último segundo. En este preciso instante, ahí donde te encuentras, puedes levantar una oración sincera al cielo y decirle: Señor Jesús, hoy reconozco que necesito de ti. Perdona mis pecados, limpia mi vida con tu sangre preciosa e inscribe mi nombre en el libro de la vida. No quiero vivir de tradiciones, quiero una relación real contigo. Tomo tu mano hoy para que tus ángeles me guíen el día de mañana. Hermanos, si has hecho esta decisión, la Biblia nos asegura que hay fiesta en los cielos en presencia de los mismos ángeles de los que hemos hablado hoy. Camina con paso firme, vive con valentía, ama con profundidad, perdona con rapidez y predica este evangelio con denuedo. Recuerda cada día de tu vida que este mundo es pasajero, pero el reino de nuestro Dios es eterno. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis profundo de las Escrituras aquí en Logos. Si este mensaje ha traído luz, edificación y ha bendecido tu vida espiritual, te invitamos a suscribirte al canal, a dejarnos tu comentario compartiendo tu fe y a esparcir esta palabra compartiendo el video con aquellos que necesitan ser despertados por la verdad del Evangelio. Nos vemos en nuestra próxima entrega para seguir escudriñando juntos la bendita e inerrante palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy, mañana y por toda la eternidad. Amén.